Así que vamos a partir con la presentación. Y como yo soy mujer, no, vamos a elegir primero a la Alejandra, que ella parta con la presentación. Alejandra Valencia es ingeniera de transporte de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención de Transporte de la Universidad de Chile. Ella actualmente se desempeña hoy día como académica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y se ha especializado en el análisis y estudios del transporte público, participando en un gran número de congresos, tanto nacionales como internacionales, como autora y expositora. Lo que hoy día ella nos va a presentar es el tema relacionado con el tema de transporte público, cuyo título es Integración de la modelación de buses en ejes arteriales, Corbus más Passion. Así que te doy la palabra, Alejandra, para que partas con tu presentación. Me imagino que pues puedes compartir la pantalla porque está activo. Ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Ahí sí. Déjeme achicar todo. Ahí listo. Ya, buenas tardes a todos. Para comenzar, primero agradecer a Sebastián, que en el mes de marzo me hizo una invitación a Sebastián Seriani para incorporarme a la sociedad. Y como bien dijeron, la presentación de incorporación de ahora les voy a presentar un trabajo que presentamos en el Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte pasado. Este trabajo lo realizamos junto a Rodrigo Fernández y Felipe Sepúlveda, que era alumno de Magíster de Transporte de la Católica Valparaíso. Así que les voy a presentar el trabajo que realizamos en esa ocasión, ahora en la incorporación de Xochitlán. El contenido de la presentación lo estructuré de la siguiente manera. Primero, la motivación de por qué estamos estudiando este tema. Bueno, el objetivo del trabajo es la incorporación de Passion más Corbus es a través de un caso estudio, que es el que les voy a presentar. Los aspectos de la modelación de Passion, la modelación de Corbus, los resultados de este trabajo y finalmente los escenarios de modelación y resultados que realizamos una vez que comprobamos esta integración, para posteriormente mostrarles las conclusiones. La motivación del trabajo nace principalmente porque aún existe una baja representación en los modelos de tráfico, sobre todo lo que es la interacción de los buses con el resto del tráfico, principalmente cuando necesitamos estudiar bien esta integración y aquellos parámetros y aquellas componentes del transporte público. Yo he trabajado harto con el microsimulador VISIM, que es un microsimulador que ha desarrollado bastante los temas de transporte público y la funcionalidad de él, pero todavía aún hay cosas que no logra explicar bien con respecto a la interacción de buses con los otros vehículos. Y por otro lado, incorporar medidas de prioridad y gestión de tráfico en las operaciones del transporte público. Podemos ver ahora que en el último tiempo, sobre todo en Santiago, que muchas vías se han incorporado por el efecto de la pandemia a ser vías solo bus. Entonces, este trabajo ayuda también un poco para identificar cuáles podrían ser las potenciales vías o cómo va a ser el comportamiento de esas potenciales vías a la hora de incorporar medidas de gestión de tráfico para el transporte público. Este trabajo lo hemos venido desarrollando ya hace años. Corbus es un modelo de simulación macroscópica de operación de buses en vías segregadas. Este fue mi tesis de magíster, donde Rodrigo fue mi profesor guía. Siempre se pensó como encontrar un modelo que pudiera determinar cuál era la velocidad comercial de un corredor que incluyera todas las fuentes de demora, intersecciones, paraderos, tramos de vía. También calculaba el espaciamiento óptimo en su primera etapa. Ahora, el modelo se ha ido actualizando, ha ido mejorando. Las principales mejoras ha sido la incorporación del tráfico mixto y además el cambio en la usabilidad de la plataforma, así como también mejora en los modelos constituyentes, que son los que aparecen ahí. No me voy a alargar mucho porque el tiempo no es
es acotado. Actualmente, la plataforma del modelo para tráfico segregado, para tráfico mixto, es la que aparece acá en la pantalla, así que es mucho más amigable para el usuario, sobre todo porque originalmente era un programa en C++, entonces, y de hecho era cíclico, era paso a paso. Y por otro lado, Patchon, este es un modelo de simulación microscópica que estudia toda la interacción de los paraderos entre los buses, los pasajeros y el resto del tráfico cercano. Este es un trabajo que desarrolló Rodrigo Fernández y ha tenido principalmente, su objetivo es el cálculo de la capacidad, la máxima cantidad de vehículos que pueden ser atendidos en una parada de transporte público, y entrega índices de rendimiento como demora, estima los tiempos de espera de los pasajeros y hacinamientos en el andén. También ha tenido mejoras con respecto a la usabilidad a través de una versión animada y también a través del cambio de la plataforma a Visual Basic para aplicaciones, que también es mucho más amigable para poder interactuar con él. Trabaja con un modelo de generación de pasajeros, modelo de generación de vehículos, y ahí está el modelo explicado. Esta es la plataforma actual que tiene el modelo Patchon, con el que se trabaja actualmente. Por lo tanto, si estaban estos dos modelos, que uno que era macroscópico, que calculaba la operación a lo largo de un eje vial, y estaba este modelo que tenía Rodrigo, que era microscópico, de la operación de paradero, quisimos ver ya, integrémoslo de manera muy simple, porque siempre esto se pensó como modelos que pudieran ser de fácil acceso para la cantidad de datos que necesitaba utilizar y poder tener valores de velocidad comercial, indicadores de rendimiento como colas, demora en los distintos dispositivos, además de otros. Entonces, se integraron estos modelos, el objetivo es integrar estos modelos de transporte público, calibrarlo y validar la modelación conjunta. Entonces, se trabaja básicamente con un eje vial que cuenta con intersecciones semaforizadas, intersecciones, tramos de vía, y en los paraderos, que son los que están acá. Y se ve la operación del flujo de buses a lo largo de este corredor. El modelo funciona de la siguiente manera. Patchon va a calcular los tiempos consumidos en los paraderos y Corbus se va a encargar de los tiempos en los arcos y los tiempos en las intersecciones. Y la forma de operar es muy simple, porque como estos son los tiempos a lo largo del eje, basta con sumar, de tener la suma de los tiempos que están ocurriendo en este eje vial. Es decir, Patchon alimenta desde ese punto de vista Corbus. Corbus también calculaba la capacidad en paradero, pero en este caso eso no se considera. Se consideran las modelaciones de Patchon. ¿Cuál fue el caso de estudio que se llevó a cabo? Se tomaron datos en el eje de Antonio Varas, se consideró el corredor entre Simón Bolívar y Doctor Solís de Obando. Este es un tramo de 2,7 kilómetros aproximadamente. Se modeló para el periodo punta mañana entre las 8 y las 9 de la mañana. Es una vía de tráfico mixto con 3 pistas del sentido sur-norte. Cuenta con 9 paradas y 8 intersecciones semaforizadas, y los datos que se requieren son subida y bajada de pasajeros, llegadas de buses y pasajeros al andén, la capacidad de los buses, los tipos de salida de los paraderos, mediciones de todos los flujos vehiculares, porque es una vía de tráfico mixto, y adicionalmente tener los tiempos de viaje y velocidades comerciales para después comparar, y los tiempos de semáforo, que también son importantes en la intersección semaforizada. Por lo tanto, son datos no son muchos datos los que se requieren para alimentar estos dos modelos. La calibración, o sea, la modelación se realizó de dos maneras. Primero se tomó un paradero, que era el paradero de Antonio Varas con Simón Bolívar. Se tomaron datos en terreno. Estos datos en terreno fueron medidos a través de cámaras de video, y con esa cámara de video se tomaron datos de llegada de pasajeros al andén, subida y bajada de pasajeros,
llegada de buses, etc. Y por otro lado, se compararon datos tomados, metodología tomando datos de GPS, es decir, sin tomar los datos en el terreno, obviamente. Y se comparó esta situación entre ambos modelos, los datos tomados en terreno y los datos tomados con el GPS, para ver qué tan cercanos eran estos valores para que se pudieran replicar en el resto de los otros paraderos del eje. Entonces, con el caso de los datos que provenían de GPS, se necesitaba saber los pasajeros que estaban subiendo. Para esto se utilizaron las validaciones de tarjeta VIP y se consideró también el porcentaje de evasión, que correspondía a un 15% para ese paradero, de acuerdo a estudios del DICTU. De esa manera se tenía el total de validaciones. Para saber cuál era la capacidad del bus y las tasas de ocupaciones, se necesitó información de los perfiles de carga de la empresa que realiza el servicio, y a partir de esos análisis se obtuvo las tasas de ocupación, que eran algo así de 57 pasajeros por bus en el periodo punta, y en el de transición era de 52 pasajeros bus. Y la capacidad de los buses iba dependiendo entre 60 y 160 buses. Esa era la capacidad de los buses que pasaban por el eje. Ahora, con respecto al cuál era la hora de llegada de los buses al paradero, eso se determinó también a través de bases de datos del software de seguimiento Arena Control Center que tiene el Ministerio de Transporte y que además utilizan las empresas operadoras del servicio. Y por último, la llegada aleatoria de pasajeros, porque Patron es el que requiere mayor cantidad de datos al ser más microscópico. La llegada aleatoria de los pasajeros se obtuvo a través del cálculo de los intervalos entre cada bus, y se generaron llegadas aleatorias con las validaciones de las FIC que pasaron por ese paradero. Entonces, con todos esos datos se modeló se ingresaron los datos a Patron, y arrojó, bueno, se arrojaron los resultados de modelación tanto con los datos de GPS como con los datos en terreno, y las diferencias para todos las salidas, para todos los outputs, son más o menos similares. En el caso de la demora total del promedio de buses, que es el valor que más nos interesa por ser la demora en paradero, la diferencia es marginal, es prácticamente de un segundo. Por lo tanto, se optó continuar con los datos de GPS de la empresa que operaba en el eje, para poder tener las demoras en cada uno de los paraderos de acuerdo al paso de los buses a través del corredor. Acá es solo como para mostrar, aparecen los tiempos de detención y la cantidad de subida de pasajeros en cada uno de los de los paraderos, y el efecto de la intersección, el efecto de la intersección aguas abajo, el efecto entre el paradero y la intersección semaforizada, ¿ya? Cuando aparece acá libre, significa que no hay interacción del tráfico no existe la interacción de los buses que salen del paradero y la intersección semaforizada. Entonces no tienen como una doble detención afectada por esa situación. Y lo que es más o menos obvio, pues a mayor tiempo de detención en el paradero, también es mayor la cantidad de pasajeros que pueden subir, a diferencia de que el ciclo y la razón de ver el ciclo es más corto y la razón de ver efectivo es más alta, pero de todas maneras aumentaba el número de pasajeros en el andén. Y luego ya se tiene la modelación con Patron, y ahora correspondía hacer la modelación de tramos de vía y intersecciones. Por lo tanto, este
modelo requería menor cantidad de datos, porque solamente para esos dos dispositivos viales, los datos que más se requerían eran, bueno, el ciclo del semáforo, el flujo de buses, el flujo de autos, más el flujo de buses, obviamente, que circula por el sector con todas sus maniobras de viraje o de tráfico directo, la capacidad y las velocidades en movimiento principalmente. Para tener los tiempos en el tramo, es decir, cuánto le tomaba al bus recorrer el tramo, ahí también se recurrió a los datos de GPS y entregó una velocidad promedio en el horario de medición, que era entre las 8 y las 9 de la mañana, de 26 kilómetros por hora, en promedio para todos los buses que circularon en ese eje. Se contaba con los datos de intersección semaforizada y finalmente lo que era más importante también para esta modelación mixta, los flujos y los movimientos en cada una de las pistas que iban llegando o se iban acercando a la intersección de este sector. Se ingresaron los flujos a Corvus y se comparó y se incorporó también la modelación de paraderos con Pachon, y esto arrojó un tiempo de viaje total de 698,8 segundos, lo que es algo así como 14 kilómetros por hora que les tomaba a los buses recorrer estos 2,7 kilómetros. Ahora, cuando se pidió o se midió la misma información con los datos GPS, nos llamó mucho la atención que el tiempo era prácticamente el mismo, 698,76 segundos. Supusimos que fue por lo riguroso que fue el establecer cada uno de los datos y en la revisión que se hizo de ellos, para que dieran tan cercanos en sus valores. Ahora, también antes habíamos hecho validaciones con Corvus en tráfico mixto y nos habían dado resultados también muy, muy cercanos, entre 1 o 2% en corredores segregados, en el corredor de Santa Rosa, con respecto a la diferencia de velocidades comerciales. Ahora, sería súper interesante saber cuáles son los valores de velocidad comercial que hay ahora en ese eje, porque justamente ese eje hoy en día corresponde a uno de los ejes de pandemia que tiene pista solo bus como eje vial de pista solo bus. Entonces sería interesante saber cuál es la velocidad comercial con la que está circulando los vehículos, los buses, perdón, en ese periodo de tiempo. Entonces, una vez que ya vimos que el modelo funcionaba y que además se había ajustado bien, se realizaron 16 escenarios de modelación. El primero es el escenario base, que es tal cual está, de tráfico mixto con paraderos de un sitio. Luego se estudiaron 6 escenarios de tráfico mixto, donde se varió los ciclos y razones de verde efectivo, que se cambiaron sitios y interacción con el semáforo aguas abajo, es decir, salida libre o no. Y a partir del escenario 7 al escenario 12 se incorporó la pista solo bus, ¿ya? También hubo variaciones en las prioridades en cuanto a la operación en paraderos. Y a partir del escenario 13 al escenario 16 se mantuvo las pistas solo bus, pero se incorporó el setback, que el setback es esta interrupción en la pista solo bus para que puedan virar los buses hacia la derecha. Los resultados que arrojó esta modelación son los que aparecen aquí. Hasta el escenario 6 tenemos tráfico mixto. A partir del escenario 7 tenemos el tráfico con pistas solo bus, y a partir del escenario 13 lo que corresponde a los setbacks. Entonces aquí uno puede ver diferencias entre los
demoras en paradero y en las demoras en intersección. Si nos vamos a comparar específicamente el escenario base con algunos de los pics de la modelación, aquí aparecen los resultados de todos estos escenarios. Si comparamos el escenario base con el escenario 7, que era el escenario 7 es cuando se incorpora la pista solo bus, la velocidad comercial aumentó de 14 a 18 kilómetros por hora, es decir, un 32% solo por incorporar la pista solo bus. Entonces, a eso yo me refería recién, que sería interesante saber a cuánto está la velocidad comercial hoy en el eje para poder comparar estos resultados con la pista solo bus. Y la velocidad en movimiento aumentó de 26 a 40 kilómetros por hora, pero aquí hay que considerar que se obvió los virajes a la derecha, así que ahí puede que sea un valor sobredimensionado. Ahora, si comparamos el mejor escenario de rendimiento fue el escenario 10, que también es pista solo bus, pero acá se incorporaron 2 sitios de detención. Los ciclos se mantuvieron entre 120 y 90 segundos. Existía salida libre, es decir, no existía la interacción con el semáforo aguas abajo. Y además se consideró que los vehículos seguían directos, es decir, no viraban a la derecha en algunas intersecciones. Y ese fue como el mejor escenario, y lo que más alcanzó la velocidad comercial fue de 22,35 kilómetros por hora. Al incorporar el setback, y lo comparábamos con el escenario base, se observó ahí también una buena alza de la velocidad comercial, solamente un 2% menor al caso anterior, y esta diferencia es por los autos que se incorporan a la pista solo bus para virar a la derecha. Como conclusión, nosotros en esa ocasión el trabajo logró el objetivo que queríamos, que era combinar el modelo macroscópico del eje de Corbus junto con el modelo de simulación microscópica. Pachon y Corbus se pudo utilizar en forma conjunta y puede ser aplicado a distintos ejes, que eso también no lo habíamos probado, si se podía o no se podía hacer, o si íbamos a tener ahí algún inconveniente. Y lo otro, que la utilización de los datos mediante la información GPS nos vino a ratificar que ayuda mucho a agilizar los procesos de modelado, sobre todo en el caso de los paraderos del eje, y no se necesita estar tomando datos en cada uno de ellos cuando se cuenta con la información. Por último, también observamos que incorporar, que era algo que ya sabíamos, pero que lo viene también a ratificar, que mezclar distintas prioridades en paraderos, prioridades en intersección y prioridades en tramos de vía, va a mejorar la operación del eje y los distintos índices de rendimiento, no solamente la velocidad comercial. Las mayores velocidades comerciales para este caso se obtuvieron al implementar la pista solo bus con paraderos sin semáforo aguas abajo, junto con distintas modificaciones de los ciclos de los semáforos. Y por último, como conclusión, esta es una herramienta que es nueva, porque en realidad no se ha aplicado, fácil de utilizar, sobre todo para con pocos datos se puede a priori determinar cómo sería el comportamiento de un eje si se incorporan distintas prioridades al transporte público de superficie. Así que finalmente darle el agradecimiento a Rodrigo y a Felipe, porque fueron también parte del desarrollo de este trabajo. Y muchas gracias. Gracias, Alejandra, por tu presentación, muy interesante. Ahora damos el paso a unas 5 preguntas, que podrían ser alrededor de 10 minutos, para que la hagan a viva voz. No sé si hay alguien que quiere consultar. Bueno, aprovechando de que nadie levanta la mano todavía. La Marisol viene después que yo. A mí me surgió una duda, no sé si de repente no escuché bien o qué sé yo, pero lo que yo te quería preguntar, Alejandra,
era que lo que entendí es que este modelo lo que hace es modelar los buses. Sí. Pero mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad o te entrega, por ejemplo, cuál es la variación de la velocidad en los autos en estas distintas configuraciones, o solamente ve qué pasa con los buses? No, está enfocado solamente a la operación de buses. No te va a entregar la interacción, por ejemplo, o sea, ve la interacción con los automóviles, se puede incorporar, pero no lo hemos desarrollado porque nos hemos enfocado solamente en los autos, pero eventualmente se puede incorporar porque no nos fue pensado como un microsimulador, no fue pensado como en la operación de los autos, sino que en la operación de los buses y cómo a los buses le podría afectar el comportamiento del tráfico mixto, en este caso de los autos. Ok, gracias. Marisol. Alejandra, muchas gracias por tu presentación, estaba súper buena. Yo sé bien poco de microsimulación de voces, así que tengo una pregunta que es un poco anexa, en verdad. Y es con respecto a los datos, porque yo trabajo con datos en mi trabajo usual, y este año no hemos podido medir absolutamente nada, porque está todo muy anormal. Y tú mostraste una comparación de los GPS con datos que habían medido ustedes directamente en terreno, y habían hartas diferencias. Y ahora que no podemos medir, estamos ocupando datos que son un poco antiguos, de repente 1 o 2 años atrás. Entonces mi pregunta va por el lado de qué tan sensibles son estos modelos con los datos. O sea, por ejemplo, si yo me equivoco en 1 km/h en la velocidad, o en vez de tener 100 vehículos tengo 105 vehículos, ¿el modelo es sensible a esos cambios o en términos generales es relativamente estable? ¿Cómo ves tú el tema del nivel de detalle y el nivel de precisión que tienen que tener los datos para, ya sea Corbus o Passion? Patchon es macroscópico, así es que la información que se requiere es más macroscópica, es decir, tener datos hay datos que no cambian, como los semáforos, flujos de autos o de, ¿cuál era el otro? El de velocidad de recorrido, tienden a ser más o menos estables. Hubo una parte ahí que no te alcancé a escuchar porque se escuchó así como entrecortada, que justamente cuando estaba hablando de los datos, pero por lo que entendí es cuánta es la sensibilidad. Mira, en el caso de los datos GPS, todo ese análisis lo realizó Felipe en esa ocasión, pero fue demasiado minucioso y de revisar bus por bus, así que por eso en ese caso nos dio esa precisión. Nosotros hemos hecho otros estudios de calibración de Corbus y de Patchon, me imagino que ahí Rodrigo también. Y la verdad que se necesitan, para este efecto se necesitaban valores que fueran más o menos macro. Entonces perfectamente se pueden utilizar datos que sean que pueden ser antiguos, pero que en el caso de los buses se tienden a mantener más o menos estables en el tiempo. No son datos que se tiendan a cambiar a lo largo del tiempo. Pero sí lo que al menos de todos los escenarios que hemos hecho y de todas las validaciones con respecto a datos en terreno, sí nos hemos fijado harto, es que la operación trate de ser lo más cercana a la realidad. Es decir, que el paradero, si tiene influencia con semáforos aguas abajo, que eso se vea reflejado. O si el paradero está pasada a la intersección, también. O sea, cómo está diseñado el eje o cómo está estructurado el eje, a veces ha sido hasta más importante que el dato mismo, para poder, en el caso de primero validarlo y después poder plantear escenarios de modelación. Entonces tú dirías que la topología al final de la red importa un poco más que la calidad de los datos operacionales de los buses. Esa es como la visión que... una mezcla, obvio. Sí, no, ambas cosas, pero en el caso, en ausencia de que uno tenga dudas ahí con los datos, yo creo que la operación tiene que asemejarse a la realidad para después poder tener los otros escenarios. Perfecto. Gracias, Ale.
¿Alguien tiene más preguntas? Yo tengo una pregunta, tengo la manito levantada. Chuta, no te veo, pero ya dale. ¿No se ve la manito? No, 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 ahora te veo. ahora No sí. sé. Ahora me ha pedido, sí, Me costó encontrarte, Juan Carlos. Ya, no hay dale. problema. Oye, ¿puedo preguntar yo entonces, Irene? Sí, dale. Gracias. Tengo tres preguntas bien cortitas, espero. La primera, un poco relacionada a lo que te decía Marisol, el tema de la calibración. Estos modelos usualmente tienen varios parámetros que hay que calibrar. No estoy hablando de variables de demanda, de tipo flujo, sino que estoy hablando de los parámetros que el modelo incorpora y que yo debo calibrar antes. Y que si nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso. Me imagino que Passion debe tener, por ejemplo, no sé, tiempos de subida o tiempos de bajada por pasajero para tener una idea de esa interacción, de transferencia. Lo mismo Corbus, debe tener algún parámetro, por muy macro que sea, algún parámetro que se requiere estimar. Y ahí va un poco lo que decía Marisol, qué tan sensible es a estos parámetros. Si yo me equivoco en un 10% de esa estimación, ¿cuánto me pega finalmente el resultado final? ¿Lo mueve mucho? Eso por un lado. La otra pregunta es, ¿qué frecuencia tenía este corredor de buses aproximadamente? ¿Cuántos buses por hora en esa de 8 a 9? ¿Cuántos buses pasaban aprox? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes en la cabeza o no? Sí, sí, aproximadamente 20 20, buses. ya Sí, uno cada era, más o menos. sí. Y ahí relacionado con eso, vi que probaron ciclos de 120 y de 90 segundos, me parece. Eran No los sé, ciclos que estaban, sí. y probaron, de repente jugaron con ciclos más cortos. Sí, también. Esa es la pregunta, si después me puede contar un poco qué resultados encontraron con eso. Que a veces un ciclo más corto puede ser también atractivo. Desde el punto de vista de los buses puede ser no necesario tener un ciclo tan largo, considerando que yo creo que en este eje todos son de 2 fases. Todos los cruces son de 2 fases porque Antonio Vara es en un sentido, ¿no? Así que me imagino que es de 2 fases. Y la última, si puedes contar un poco más de cómo yo entendí que Corbus tiene esa interacción. La primera versión tal vez no, pero la última ya tenía esa interacción para tráfico mixto. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo Corbus modela esa interacción que hace que la velocidad del bus se vea impactada por el resto del tráfico? Quiero hacerme una idea de cómo funciona ese modelo, por favor. Esas son mis dudas. Muchas gracias. Ya. En el primer caso, en el caso de Pachon, yo ahí los modelos específicos que tiene, yo creo que ahí Rodrigo sabe más cuáles son esos modelos. Yo te puedo hablar más de Corbus. En el caso de Corbus, la primera versión estaba diseñado para formas funcionales que habían sido calibradas para Santiago de Chile. Entonces ahí por eso que además el modelo daba muy exacto. Esa era una de las características. Y una justamente de las observaciones que nos hicieron era que eso era solo utilizado para Santiago de Chile. Entonces, porque justamente la calibración y las formas funcionales eran con formas funcionales para datos que habían sido tomados en Chile. Así que la idea siguiente fue, como les expliqué al principio, era cambiar los parámetros, o más que los parámetros, incorporar mejoras con respecto a los modelos constituyentes, y nos fuimos a modelos más internacionales y los probamos. Dijimos, veamos cómo funciona. La capacidad que calculan los paraderos del HCM son modelos que ya han sido probados varias veces y que funcionan bastante bien. Sus parámetros son coeficientes de variación, tiempo de subida y bajada de pasajeros, permite saber si es el uso de cómo está funcionando subida y bajada simultánea o subida y bajada simultánea, perdón, secuencial o simultánea. Hay también incorporados coeficientes de bloqueo, ya más el número efectivo de sitios. Todo eso se va incorporando y ahí los parámetros se pueden ir moviendo para que, sobre todo los de coeficientes, se pueden ir modificando para que se vayan ajustando. En el caso de las demoras en intersecciones, se consideró la teoría de tráfico tradicional, que es de Axel. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con las demoras, dumas, das, etcétera. Está todo ahí incorporado y no funcionó, esa parte no funcionó bien desde siempre. O sea, nunca hubo mayores problemas con respecto a replicar esa situación. Y con respecto
a las demoras en los paraderos también, y ¿cuál era la otra? Las otras demoras, esas se calculaban a través de el uso de la transformada. Okay. El uso de la transformada de Vitim. Eso fue lo que utilizamos, y claro, como era macroscópico, la idea nos servía. Sí, ahí habían unas ciertas diferencias en la modelación. Y con respecto al tiempo del tramo, bueno, ahí también nos fuimos como a ver, espérame, déjame acordarme. Tengo la mezcla de los dos modelos. En el uno era súper simple, velocidad de recorrido, tasas de aceleración y frenado. Pero necesitábamos tener el dato de la velocidad de recorrido que fuera lo más exacta posible para poder calcularlo. Y ahí las aceleraciones y frenados van dependiendo de los tipos de buses. Y en el otro caso, ocupamos, cuando ya después incorporamos tráfico mixto, bueno, hicimos ahí, llevamos todos los flujos como a una misma unidad de medida, que era automóvil directo equivalente, para poder después irlos comparando, y a su vez también utilizamos, por ejemplo, para el tema de las capacidades, dependiendo de los tipos de capacidades. Ahí no nos quisimos ahondar mucho, pero fuimos viendo los distintos tipos de vía de acuerdo a los manuales internacionales, a cuánto iba a corresponder esas capacidades. Y lo mismo para determinar, creo que ahí los tiempos, ahí algo me falta, pero ahora como específicamente no lo recuerdo, pero cada uno de esos modelos los fuimos estudiando, y que nos fueran dando, que fueran siendo lo más cercanos posible a la operación. Ahora, ¿por qué nos han dado tan cercanos a los temas de las velocidades comerciales, o el tema de los tiempos de viaje? Y quizás puede ser un poco lo que decía recién, que los datos tienden a ser principalmente, no tienden a tener mucha variabilidad los flujos de buses. Ahora, lo hemos probado sí en arterias limpias, como podríamos decir, es decir, ordenadas. Ese eje en particular tenía un bajo flujo de buses, la operación en los paraderos era ordenada, un sitio, y en el caso de las intersecciones semaforizadas, sí, utilizamos los ciclos que tenía originalmente la intersección, que aparecían ahí. Y también variamos a ciclos cortos, y los ciclos cortos también dan mejores índices de rendimiento, y eso también ya lo habíamos probado anteriormente. Aumentaban las velocidades comerciales y disminuían las demoras. Por ejemplo, al incorporar el setback, ahí también nos aumentaban las demoras en las intersecciones, pero finalmente la velocidad comercial nos daba mejor. Entonces ahí se iba generando un mix. No sé si me faltó alguna otra pregunta. No, está bien, está general. Yo quedo tranquilo, gracias. Si era una duda. Ok, gracias. Bueno, en honor al tiempo, y considerando que hoy día el partido de Chile, así que deben haber varios que estén luego, vamos a hacer la ceremonia de incorporación de Alejandra entonces, y para ello Carola va a entregarle el diploma en forma virtual, para que en una próxima ocasión, ojalá más pronto que tarde, se pueda entregar personalmente. Carola. Hola, bienvenida. Eso es lo primero que te quiero decir. Estamos muy contentos de que te incorpores a esta sociedad. Además, de manera paralela, estás teniendo un tremendo desafío con la organización del próximo Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, que va a ser, que sin duda espero que sea un éxito, pero que sin duda va a tener un montón de desafíos producto de la contingencia nacional, y que estoy segura que lo vas a poder sortear que lo vamos a poder sortear con el mejor de los éxitos. Así que
Te doy las gracias por aceptar estar en esta sociedad, te doy las gracias también por el tiempo que le vas a dedicar a una de las principales actividades que tiene la sociedad, y te quiero hacer entrega del diploma de manera virtual. ¿Ahí lo ves? Sí. Ahí está tu diploma. Mi idea siempre ha sido que hagamos una gran ceremonia para entregarle a todos los nuevos socios este año. Yo no sé si, la verdad es que creo que este año no va a poder ser, pero no me queda, ¿cómo se llama? Tengo toda la esperanza de que el próximo año nos podamos juntar de manera física. Así que ahí está tu diploma. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y aplausos. Gracias. Yo feliz en aportar con la sociedad.